y entonces todos tenemos la misma fe. No. Hay que examinar, eso lo dice Pablo. Examinemos si estamos en la fe. Les hablé sobre 2 puntos, el primero y el segundo. El primero que tiene que ver con la fe natural o humanista, y el segundo que fue fe ciega. Fe ciega. Y cuando nosotros hablamos de esto de la fe, es importante ver personas tanto cristianas como no cristianas tienen un tipo de fe diferente. Y cuando se enseña, en estos días, en estos sábados, estoy tratando de enseñar cosas que son muy importantes, que nosotros tengamos una fe común basado en las Escrituras. Es el Señor Jesús en el capítulo 7 de Juan, y el versículo 38 dice: el que cree o el que tiene fe, como dice la Escritura. ¿Cómo dice qué? La Escritura. Como dice la Escritura. No como dice el predicador, no como dice la organización o la misión, sino como dice la Escritura. Hoy quiero hablarles, y espero tener el tiempo suficiente para hablar de unos 2 o 3 tipos de fe más. El primero, mejor el tercero, fe emotiva. Fe emotiva. Levanten la mano los que tienen fe. Amén. Tenemos fe. Veamos Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice la Biblia así: el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Aleluya, esto es lo que está esperando. Tanto tiempo y hasta ahora me entero y salta y grita y aleluya. Es rápido que aprenden a decir aleluya. Pero resalta el texto, dice, y ojalá usted lo pueda resaltar también, y al momento la recibe con gozo. Pastor, ¿y cómo lo vamos a recibir? Claro, recíbela con gozo, ¿cierto? Pero mire lo que luego sigue: pero no tiene raíz en sí. ¿No tiene qué? Raíz en sí. Pues el texto establece, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿cómo? Luego tropieza. Tropiezan. Es un tropiezo. Como si la recibió con gozo, con alegría. ¡Oh, aleluya! ¡Amén! Pero tuvo un problema. Aquí está. Lo primero que quiero decir de esta fe, la primera característica de esta fe, está basada en los sentimientos. ¿Está basada en qué? En otras palabras, está basado en las emociones. Miren, hay algo que tenemos que ver y debemos evitar. Muchas iglesias hoy trabajan mucho la parte de las emociones. Y muchos mensajes son asmáticos, dicen, ¿no? Tenemos un buen grupo de motivadores. ¿Alguna vez escuchó a un señor que salía en las mañanas? Me olvidé del nombre, ¿cómo se llama? Linares. ¿Cómo? Jorge Linares. Católico. Actitud positiva. Y él, con
comienza a hablar en las mañanas y usa un tremendo ¿qué? Motivador, llena a la gente y tal. Y tenemos muchos motivadores en los púlpitos. Oh, Dios te escogió a ti porque vio algo bueno en ti. Por eso te escogió. ¡Aleluya! Tú tienes algo bueno. Eso no dice la Biblia, ¿no? Eso es motivación. ¿Qué había de bueno en nosotros? Nada. ¿Había algo bueno? Nada. ¿Qué dice la Escritura? No hay justo ni aún. No hay ni uno que haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Eso dice el capítulo 3 de Romanos, ¿no? De versículo 9 en adelante. Pero motivan. Dios te escogió a ti porque tiene algo grande para ti. Y eso comienzan a todo el mundo a llenarle el corazón y la emoción. Y entonces la fe viene. Oh, si Dios hizo eso en mí, alabanzas al Señor. Y otro dijo, recuerdo, estaba en un culto y el predicador dijo, veo pasajes de avión en tu mano. Irás a las naciones, se dirigió a mí. Y yo me quedé pensando, ¿qué tal si le creo? Al otro día salgo a conseguir los pasajes en avión y no sé para dónde, pero consigo los pasajes en avión. Motivadores. Nosotros necesitamos tener no motivadores, sino predicadores. Amén. Predicadores de la palabra de Dios. Amén. El texto establece esto, ¿no? Dice, la recibe el momento con gozo. Dios trabaja en las emociones. Hablando de la fe la establece en las emociones. No, en el corazón. No. Entonces, ¿dónde? ¿En alguna parte? ¿Y cuál es esa parte donde Dios coloca la fe en el ser humano? Las emociones nunca las trabajo. Las emociones son las cosas más cambiables. Hoy estamos, aleluya, que faltamos, amén. Y al otro día está que no lo recogen ni con cucharas. Oye, está completamente desarmado. ¿Sabe por qué? Emocionalmente. Miren los cambios tan rápidos. Cantamos aleluya y amén y eso sonreímos. Y al rato podemos estar llorando a moco tendido. Amén. Es el cambio. Por eso Dios no trabaja en las emociones. Dios va mucho más más allá de las emociones. Dios ubica la fe en nuestro espíritu. Dios coloca nuestra fe en nuestro espíritu, donde hay una estabilidad. Mire lo que el texto dice. ¿Por qué esta fe en los sentimientos? Porque es variable. Hoy, no sé si ha visto que hay gente que hoy dice, yo le creo al Señor, y el otro día yo no sé si está conmigo. ¿Cómo cambia la gente? ¿Sí? Miren, vamos a hacer grandes cosas y al otro día no se le puede. Miren, ¿por qué razón? Dice, porque no tiene raíz. ¿Por qué qué? No tiene raíz. ¿Sí dice así el texto? No tiene raíz. Entonces, lo segundo que quiero decir, y segunda característica de esta fe, es que tiene un gozo momentáneo, pero no es duradero. Escuchen, la razón por qué, y tengo que tocar el tema de la salvación, porque resulta que la persona que tiene una fe emotiva no es salva. No tiene el elemento de la verdad. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Sí, porque la fe debe estar mucho más allá de nuestras emociones. Por eso el gozo es transitorio. ¿Y por qué le digo que no salva? Observe lo que dice el texto. Es de corta duración. Ahora, observe dónde fue colocada esa semilla. En pedregales. ¿En qué? Pedregales. En la piedra. Y si fue sembrada esa planta en la piedra, ¿qué le sucede a esa planta? ¿Cuántos han trabajado en el campo? ¿Alguna vez trabajó en el campo? ¿Vio el campo? ¿Cómo siembra? No, les voy a enseñar.
siendo muy, bueno, ayer o ayer, tenía apenas unos 7 años, 6 años, me llevaron al campo. Y el señor de la finca donde estábamos, venga para acá, muchacho, ven Cristóbal, camino. Y me fui con él. Y dijo, vamos a arrancar unas yucas. Y yo miraba dónde estaba la yuca. Yo no vi yuca por ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque la yuca no es como los plátanos se ven. La yuca no se ve. Porque nacen debajo de la tierra. Y de pronto se acercó y arrancó tremenda yuca la que sacó. Cortó la yuca y dijo, abra ahí, y abrí. Y echó, y sacó otro más. Y le dije, nos vamos. Digo, quieto. ¿Cuál rapidez tiene? Dijo, un momento, hay que sembrar para recoger. Amén. Hizo un hoyo, no muy grande, pero lo hizo. Sacó la tierra. 2 pedazos. 2 trozos de la mata, del tronco. Y cogió los 2 pedacitos y ¡pum! Los metió ahí y los sacó. Pero lo hizo en la tierra. No lo hizo en piedra. ¿Sabe por qué? No sé si alguna vez al ir al campo fue usted observador que dice unas piedras grandes y ve unas maticas. Pero resulta que cuando y se ve que echan raíces encima de la piedra, pero sale el sol y hasta el vidrio, porque el sol quemó la raíz y se murió. Ninguna planta, y digo planta de las que son elementos o semillas que caen, cae agua y se acomodan y hace esas plantas que nazcan, pero se mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nacen en la piedra. Y aquí dice que al recibir la palabra, toma el ejemplo que son como las piedras. Esa semilla no entra al corazón y luego pasa al espíritu, porque en el corazón se cree para justicia, sino que se queda lejos. Viene el sol, mire lo que dice. ¿Cuál es el sol? Observe cómo dice, sino que es de corta duración. Pues al venir la persecución, al venir las pruebas y las dificultades, entonces esa palabra que había sido aparentemente sembrada y que había crecido un poco, dice, por causa de las pruebas y las dificultades y las luchas, esa palabra que recibieron con gozo ahora es motivo de tropiezo. Y es triste pensar que una persona que canta un tiempo, que alaba al Señor y que escucha el Evangelio y después está diciendo, eso fue un problema para mí. Desde que yo me entré al Evangelio, mire, se me acabó hasta el trabajo, la comida, eso no me sirve. ¿Tropiezan en qué? En la palabra. Oigan, y siendo la palabra el elemento de más bendición para el ser humano. Y puedo decir que es el único libro que produce vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Eso lo dice el capítulo 6 del Evangelio de Juan, más o menos del versículo 50 en adelante. Pero lo que quiero decir con esto es por eso que el gozo es duradero. Ahora, observe que la Escritura presenta esto. Una persona salva tiene gozo. ¿El gozo de qué? La salvación. ¿Se puede perder el gozo? Sí, el gozo se puede. Y yo le digo, no lo dude, claro está. Claro que se pierde el gozo de la salvación. Claro, la Escritura dice en el capítulo 51 del libro de los Salmos y el versículo 12, dice, vuélveme el gozo La de tu salvación.
vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué le pide que le vuelva el gozo? Porque lo ha perdido. Porque No había perdido. lo había perdido. ¿Qué hizo perder el gozo de la salvación? Pecado. El pecado cometido. Fue el autor intelectual, David, de un asesinato y fue un adúltero. Y cayó por un tiempo. Pero allá dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron de mi gemir todo el día, porque de día y de noche pusiste tu mano sobre mí. Y ahí estuvo entre la espada y la pared, para que se arrepintiera y se volviera a él. Lo último que quiero decir, porque quiero avanzar, la tercera característica de este tipo de fe: ante las circunstancias y adversidades, la fe se pierde. Y vuelvo a repetir, porque no es salvo. Usted puede perder el gozo de la salvación, pero si es salvo, nunca perderá la salvación que ya tiene. ¿Comprenden lo que les digo? Usted perderá el gozo, pero nunca estarás pidiendo vuélveme la salvación. Yo lo expliqué a cabalidad hace 8 días y dije, la salvación no se pierde. Vamos con otro tipo de fe. Fe insuficiente. Fe insuficiente. Vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Fe insuficiente. Y para esto tenemos que decir, debemos pensar por un momento. 14, 28 al versículo 31. Mire, ¿la fe es suficiente? ¿La fe es suficiente? Si tuvieras fe, Una mostaza. le dirías a este monte, quítate y échate en el mar. Amén. ¿Dice así la Biblia? Una hermanita ya de ciertos años vivía detrás de una montaña, años yendo a la iglesia, pero como era joven, pero llegaron el tiempo ya de la edad, no, de la tercera edad, dicen todos, otros que de la cuarta edad, pero y ya se sentía cansada. Y leyendo la Biblia dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña. Y dije, ay, Dios mío, yo caminando casi toda mi vida, y mire, lo que debo hacer es quitar esta montaña, porque si tuvieras fe como un grano, te dirías a esta montaña, quítate, y se quitará. Y se levanta ese día para ir a la iglesia y dije, no, Señor, no voy a caminar. Y se paró frente a la montaña y dijo, montaña, en el nombre de Jesús, quítate. Pasaron unos minutos y dijo, yo sabía que Dios iba a quitar. ¿Cuántas veces pedimos y decimos, no, pues esto sí está como difícil? Fe insuficiente. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, ¿eres tú? Porque resulta que Jesús los había mandado adelante y él se había quedado despidiendo después de una tremenda campaña. El que más gastó sus fuerzas físicas, el que más debía estar cansado era el Señor Jesús, pues él ministró a más de 15,000 personas. Predicó, enseñó, oró por la gente, liberó a los que estaban endemoniados, hizo una cantidad de cosas, son señales de lo que dice en la Biblia. Y luego le dijo, denle usted de comer.
esta gente está cansada, hay que darle de comer. No, le dijeron a los discípulos, mándela para la casa. Dijo, no, debe usted de comer. Dicen, no, si con 200 denarios no alcanzaría por ahí un cuarto, un tercio de toda la gente que vive aquí. Entonces Jesús dijo, bueno, pues eso es fácil. Hay algo por aquí de panes y peces. Sí, y multiplicó y les dio. Y luego, listo, felices y contentos, dice el Señor, bueno, váyanse ustedes adelante y descansen. Felices me se subieron al barco a pasar el mar. Y él se quedó despidió a la multitud y como a las 3 de la tarde terminó. Y se fue a un lugar a orar. Y oró desde las 3 de la tarde hasta la tercera vigilia, hasta la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Dice, pastor, ¿cuál es la cuarta vigilia de la noche? ¿Por qué hablamos de vigilia? La noche, de acuerdo a ese término, tiene 4 vigilias. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta, ¿cierto? Entonces, la primera, de 6 a 9. La segunda, de 9 a 12. La tercera, de 12 a 3. Y la cuarta, de 3 a 6. Y llegó a la tercera, a la cuarta vigilia. Quiere decir que pasando las 3 de la mañana, todo oscuro, ellos iban en la barca rumbo a tierra seca para descansar, pero mientras tanto estaban felices en el barco descansando. Pero de pronto uno como que estaba así y dijo, uy, mire, Jesús en túnica blanca caminando sobre el mar a las 3 de la mañana. Si usted va en un barco y ve una cosa así que dice, un fantasma, pues eso fue lo que dijeron los apóstoles, un fantasma. ¿Y para dónde correr si estaban en medio del mar? Oiga, el susto de ser muy bravo, no los culpo. Ellos estaban asustados, con miedo. Y Jesús dijo, no teman, yo soy. Y Pedro, como siempre, ¿no? Con esa iniciativa tremenda, dijo, bueno, si es usted, que yo camine sobre las aguas. Y estoy hablando de Pedro, que en ese momento tenía una fe insuficiente. Y cuando hablo de insuficiente, falta. Hay veces, no sé si le ha pasado a usted o a usted, dice, bueno, ya vengo, voy por lo del mercado para el almuerzo, traeré pescadito, traeré esto, y cuando llega con la mitad. ¿Y por qué? Porque no le fue suficiente la plata, le faltó. Y a veces nos falta que no es que suficiente.